El 13 de octubre de 1972, un avión Fairchild, conocido como el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, despegó de Montevideo con destino a Santiago de Chile. A bordo, 45 personas, incluyendo un equipo de rugby uruguayo, sus familiares y amigos. El clima era agradable, la promesa de un partido emocionante flotaba en el aire. Nadie podía imaginar la pesadilla que les aguardaba. Una tormenta se estaba formando en los Andes, un presagio silencioso de la tragedia inminente. El avión, en medio de densas nubes, se enfrentaba a una turbulencia creciente. La atmósfera a bordo era tensa, pero la juventud traía consigo un aura de optimismo. Risas, cantos y sueños compartidos. Con cada minuto que pasaba, la sombra de la cordillera de los Andes se acercaba, imponente y traicionera. El piloto, luchando contra las corrientes de aire, intentaba mantener el rumbo. La visibilidad era casi nula, el aire enrarecido. Sin previo aviso, el avión fue golpeado por una fuerte corriente descendente. El impacto, brutal e inesperado, lanzó el avión contra las montañas. El rugido del metal al chocar contra el hielo resonó por los picos nevados. El sueño se transformaba en una pesadilla. En ese instante, la vida a bordo del vuelo 571 se partió en dos, antes y después del impacto. El destino, antes prometedor, ahora era incierto. Atrapados en una tumba de hielo a 3.600 metros de altitud, los sobrevivientes se aferraban a la esperanza, mientras la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. El impacto fue devastador. El avión, lanzado contra la montaña, se partió en pedazos. El fuselaje, milagrosamente intacto, se deslizó por la ladera hasta detenerse en una meseta. El silencio, después del estruendo, era ensordecedor, roto solo por los gemidos de los heridos. La nieve, antes inmaculada, ahora estaba manchada de sangre y restos. El frío intenso penetraba los huesos, un presagio de las condiciones crueles que les aguardaban. Desorientados y heridos, los supervivientes emergieron de los restos. El escenario era desolador. Cuerpos esparcidos, restos por todas partes y la vastedad helada de los Andes hasta donde alcanzaba la vista. El impacto había cobrado la vida de muchos, incluyendo los pilotos. El miedo, el dolor y la incredulidad se mezclaban en un torbellino de emociones abrumadoras. La conciencia de que estaban solos, atrapados en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, comenzó a calar. La comunicación con el mundo exterior era imposible. La radio del avión, destruida en el accidente. La esperanza de un rescate rápido se desvanecía con cada minuto que pasaba. La supervivencia se convertía en una batalla contra el tiempo, la naturaleza y los límites de la propia existencia. Aislados del mundo, rodeados por un mar de picos nevados y un silencio mortal, los supervivientes se encontraron frente a una terrible realidad. La lucha por la supervivencia apenas había comenzado. Cada amanecer, una nueva batalla contra los elementos, el hambre, la sed y la desesperación. En los primeros días después del accidente, la esperanza aún ardía con fuerza. La creencia de que serían encontrados, de que la ayuda estaba en camino, era lo que les mantenía vivos. Los supervivientes se unieron, buscando consuelo y fuerza unos en otros, como una verdadera familia brasileña. Las noches eran largas y frías. Acomodados dentro del fuselaje destrozado del avión, buscaban protección contra la furia del viento y la nieve que no cesaban. La comida y los suministros eran escasos. Barras de chocolate, algunas latas de comida y botellas de vino, un suministro lamentablemente insuficiente para tantas bocas hambrientas. Con cada comida frugal, la sombra del hambre se hacía más presente. La sed se calmaba con la nieve derretida, un proceso lento y doloroso bajo temperaturas gélidas. Con cada día que pasaba, la esperanza de un rescate rápido se desvanecía. Las búsquedas aéreas, dificultadas por el clima y la ubicación remota, no daban resultados. La angustia aumentaba, y la muerte, antes una sombra distante, se acercaba a cada instante. Algunos sucumbieron a las heridas, otros a la hipotermia. La tragedia, como un depredador implacable, cobraba su precio. En medio del dolor, el miedo y la incertidumbre, los supervivientes se aferraban a la fe, como en una promesa a Nuestra Señora Aparecida y a la esperanza de un milagro. La fuerza del espíritu humano,
puesta a prueba en condiciones extremas, se revelaba en gestos de solidaridad y abnegación. La vida, incluso frágil como un hilo, latía en el corazón de la montaña helada. Las semanas se convertían en meses. La vida en la cima de los Andes se resumía a una lucha diaria por la supervivencia. El frío intenso congelaba los cuerpos, el hambre corroía las entrañas y la desesperación como un fantasma atormentaba los pensamientos. La nieve, antes símbolo de pureza, ahora representaba un desafío constante. Derretirla para obtener agua potable era un trabajo arduo, que consumía tiempo y energía valiosos. La nieve y el hielo, antes enemigos silenciosos, se convirtieron en aliados inesperados. Con pedazos de hielo, construyeron refugios improvisados que ofrecían algo de protección contra los elementos. Las noches, largas y frías, las pasaban acurrucados unos junto a otros, buscando calor y consuelo, recordando el calor humano de sus familias. La oscuridad era profunda, llena de los miedos e incertidumbres del día siguiente. La fe, para muchos, era el único refugio. Se susurraban oraciones al viento, pidiendo un milagro, una señal de que no habían sido olvidados. Las conversaciones, antes animadas y llenas de planes para el futuro, ahora giraban en torno a recuerdos del pasado, como el sabor de una barbacoa de domingo y la esperanza de poder volver a casa algún día. Con cada puesta de sol, la montaña parecía absorber un poco más de la esperanza que les quedaba. Con cada amanecer, la lucha por la supervivencia volvía a empezar. Los Andes, imponentes e implacables, presenciaban en silencio la lucha por la vida que se desarrollaba en sus laderas heladas. La resiliencia humana, puesta a prueba al límite, se revelaba en cada respiración, en cada latido del corazón. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la terrible realidad se impuso. La comida se había acabado. El hambre, antes una amenaza lejana, ahora era una presencia constante, consumiendo sus cuerpos y mentes. La muerte, antes una sombra, ahora acechaba en cada rincón, llevándose consigo a los más débiles. En medio del hambre y la desesperación, una decisión impensable comenzó a tomar forma. Para sobrevivir, para tener una oportunidad de escapar de la montaña, tendrían que desafiar los límites de la propia naturaleza humana. El canibalismo, un tabú ancestral, se convirtió en la única opción para mantenerse con vida. La decisión fue tomada con dolor, con lágrimas y oraciones. Era una elección cruel, dictada por la necesidad extrema, por la voluntad de vivir. Los cuerpos de aquellos que habían partido se convirtieron, irónicamente, en la clave para la supervivencia de los que aún luchaban. Un sacrificio brutal que marcaría para siempre el alma de los supervivientes. El acto en sí era ritualístico, casi sagrado, rezando por los muertos, pidiendo perdón por profanar sus cuerpos, buscando fuerzas para continuar. Era una lucha constante contra la repulsión, contra la propia humanidad, pero en medio del horror, la vida encontraba una forma de persistir. Con el paso de los meses, la esperanza de rescate se volvía cada vez más débil. La certeza de que estaban olvidados, de que nadie los buscaba más, se instaló en el grupo. Ante la inacción, dos jóvenes, Fernando Parrado y Roberto Canesa, decidieron desafiar al destino. Movidos por una determinación inquebrantable, se propusieron cruzar los Andes en busca de ayuda. La expedición era una apuesta arriesgada. Sin equipo adecuado, con poca comida y apenas con la ropa que llevaban puesta, Parrado y Canesa se adentraron en la inmensidad helada. A cada paso, enfrentaban el riesgo de avalanchas, hipotermia y muerte, pero la voluntad de vivir, el deseo de volver a casa, era más fuerte que el miedo. La travesía fue una odisea de sufrimiento y superación, escalando montañas escarpadas, atravesando ríos congelados, luchando contra el frío y el agotamiento. Cada noche, bajo el cielo estrellado, la esperanza se renovaba. Cada amanecer, la determinación de seguir adelante se fortalecía. Tras 10 días de una jornada épica, Parrado y Canesa avistaron lo que parecía ser un milagro. Un valle verde, señal de la civilización. La alegría del descubrimiento, la certeza de que estaban a salvo, les dio fuerzas para continuar. Habían vencido a los Andes. Ahora, necesitaban vencer la incredulidad y llevar ayuda a sus compañeros que aún luchaban por sobrevivir en la montaña. Tras 10 días de una travesía agotadora, cruzando un laberinto de picos nevados y abismos helados,
Parrado y Canessa se toparon con un riachuelo, un hilo de agua que serpenteaba entre las rocas, un presagio de vida en medio de la vastedad helada. La visión de aquel riachuelo, un contraste vibrante con el blanco monocromático que los rodeaba, reavivó la llama de la esperanza en sus corazones. Siguiendo el curso del agua, los dos aventureros llegaron a un valle verde, un oasis de vida en medio de la desolación. Allí, pastando tranquilamente un rebaño de ovejas, era una señal inequívoca: la civilización estaba cerca. La emoción los embargó, lágrimas de alegría y alivio surcaron sus rostros cansados. A pocos metros de allí, vieron a un hombre a caballo, un vaquero chileno que escuchó con atención el relato de la tragedia. Escéptico al principio, el hombre, con una mezcla de incredulidad y compasión, les ofreció comida y cobijo. Por primera vez en 72 días, Parrado y Canessa sintieron el sabor de la esperanza. El vaquero, un ángel de la guarda enviado por el destino, alertó a las autoridades sobre la tragedia. La noticia del milagro en los Andes se extendió como la pólvora, movilizando equipos de rescate y conmocionando al mundo. La historia de los jugadores de rugby uruguayos que lucharon contra la muerte y la propia naturaleza para sobrevivir comenzaba a ser contada. La noticia del milagro en los Andes resonó en todo el mundo, causando conmoción e incredulidad. Tras 72 días de angustia y aislamiento, los supervivientes del vuelo 571 fueron rescatados. Los helicópteros sobrevolaban los Andes, sus motores rugiendo como la promesa de un nuevo mañana. En el interior del fuselaje destrozado, la euforia se apoderaba de los supervivientes. La incredulidad se mezclaba con la alegría, las lágrimas con la gratitud. El rescate fue una operación compleja y arriesgada. Los equipos se enfrentaban a condiciones climáticas extremas para traer de vuelta a los 16 supervivientes. Cada rostro que surgía de la montaña, delgado y abatido, pero radiante de alegría, era recibido con lágrimas y abrazos. El mundo celebraba la victoria de la vida sobre la muerte, la fuerza inquebrantable del espíritu humano. El regreso a la vida no fue fácil. Marcados física y emocionalmente por la tragedia, los supervivientes se enfrentaron a un largo proceso de readaptación. La culpa de los que sobrevivieron se mezclaba con el dolor de la pérdida. Los recuerdos de la pesadilla atormentaban sus sueños. Pero, en medio de la oscuridad, la luz de la esperanza brillaba con fuerza. La historia del vuelo 571 se convirtió en un símbolo de resiliencia, valentía y superación. Un recordatorio de que incluso en las situaciones más extremas, la llama de la vida puede mantenerse encendida. El milagro en los Andes, grabado para siempre en la memoria de la humanidad, nos enseña que los límites del cuerpo y la mente pueden ser superados cuando la voluntad de vivir se alía con la fuerza del espíritu humano. El milagro de los Andes ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un hito en la historia de la humanidad. Más que una historia de supervivencia, la historia de los jugadores de rugby uruguayos resuena como un himno a la resiliencia, a la fuerza del espíritu humano y al poder de la fe. La tragedia, que se cobró la vida de 29 personas, reveló al mundo la extraordinaria capacidad del ser humano para adaptarse, resistir y superar la adversidad. La historia de los supervivientes del vuelo 571 se ha extendido por todo el mundo, inspirando libros, películas y documentales. El libro Alive, la historia de los supervivientes de los Andes, de Piers Paul Reed, se convirtió en un éxito de ventas internacional, traducido a numerosos idiomas. La película Alive, estrenada en 1993 y dirigida por Frank Marshall, llevó a la gran pantalla la saga de los jugadores uruguayos, emocionando al público de todo el mundo. El legado del milagro de los Andes perdura en el tiempo, inspirando a generaciones a afrontar sus propios desafíos con valentía y determinación. La historia de los supervivientes nos enseña que, incluso en las situaciones más extremas, la esperanza nunca debe perderse. La unión, la fe y la fuerza del espíritu humano son capaces de superar los obstáculos más insuperables y guiarnos de vuelta a la vida. El milagro de los Andes nos recuerda que la vida es un don precioso, que hay que vivir con intensidad a cada instante. La tragedia, por muy dolorosa que sea, puede revelar la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros buscar esa fuerza, esa llama que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido.
El milagro de los Andes, más que una historia de supervivencia, es un espejo del alma humana, un reflejo de nuestra capacidad para el bien y para el mal, para la fuerza y para la fragilidad. La decisión extrema de recurrir al canibalismo, por muy chocante que sea, revela la fuerza de la voluntad de vivir, el instinto primordial de supervivencia que nos habita. La historia de los jugadores uruguayos nos coloca delante de dilemas éticos y morales. ¿Hasta dónde podemos llegar para sobrevivir? ¿Cuáles son los límites de la ética en situaciones extremas? La respuesta, compleja y multifacética, varía de acuerdo con las creencias y valores de cada uno. El milagro de los Andes nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. La experiencia traumática vivida por los supervivientes nos recuerda que la muerte puede sorprendernos en cualquier instante y que debemos aprovechar cada día como si fuera el último. La historia del vuelo 571 es un legado de esperanza, valentía y superación. Un recordatorio de que, incluso frente a la tragedia, la fuerza del espíritu humano puede guiarnos de vuelta a la luz. Que esta historia inspire a generaciones futuras a enfrentarse a sus propios desafíos con la certeza de que, incluso en los momentos más difíciles, la vida siempre encuentra un camino.